Hello, bienvenidos una vez más a Never Stopped by Ross, un podcast en el que hablamos de liderazgo, marketing y business. En el episodio anterior nos quedamos picados con Danae Cortés, quien nos hablaba de Executive Development, y después de hacernos varias preguntas, a mí en particular la verdad es que me voló una a la cabeza y es: ¿quién necesitas ser para lograr tus objetivos, tu próxima meta? Así que, como les había anunciado, aquí les dejo con el episodio sobre liderazgo femenino. El liderazgo femenino. Bueno, ese es un tema Tell me. que a mí me parece apasionante, ¿no? Y fíjate, seguro que has visto al principio de la pandemia, ¿no? Por mayo, junio, que empezaron a salir muchas noticias diciendo, oye, de los 12 países que mejor lo están haciendo, ¿no? 7 están gobernados por mujeres. ¿Qué está pasando? Porque eso, vamos, así echando el ojo rápido, es más del 70%. Y sin embargo, el número de mujeres presidente o primer ministro está por debajo del 1% en el mundo, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia. El liderazgo femenino, yo me gustaría que habláramos de él desde el punto de vista no de hombres o mujeres, sino de, si quieres decirlo así, talante, ¿no? Hasta ahora, en todo el siglo XX y hasta hace bastante poco, el liderazgo se describía en términos androcéntricos, ¿vale? En términos de lo que hacían las personas que estaban en esas posiciones. Y que obviamente casi todos eran hombres. Entonces el liderazgo estaba asociado con una serie de rasgos de carácter muy poco emocionales, de agresividad incluso, ¿sí? Y entonces las mujeres que poco a poco se accedían a esos puestos, estoy hablando hace años, pues básicamente seguían el dicho este de donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y entonces, y lo he visto. se mimetizaban con el entorno e incluso llegaban a asumir sesgos pues de la gente que ya estaba allí en esas posiciones. ¿Qué está pasando últimamente? Que como cada vez hay más mujeres que llegan arriba, no estoy diciendo que haya muchísimas todavía, pero cada vez hay más, han tenido el coraje de empezar a hacer las cosas de otra manera. ¿Vale? ¿Y qué es esa manera? Ajá, Esa manera, claro, por eso yo decía que es más una cuestión de talante, porque hay hombres que desarrollan este tipo de liderazgo, no es una cuestión del género solo. Hacer las cosas de otra manera es introducir las emociones. Eso que la mayoría de los hombres se había dejado fuera. No, yo aquí vengo a trabajar y no hay sitio para ese campo emocional. Pero es que se nos olvida que somos personas. Entonces, cuando yo consigo enganchar contigo, cuando sé lo que te preocupa, cuando me muestro sincera, honesta, vulnerable, el efecto, estamos hablando de líderes, el efecto es totalmente distinto. Antes te he comentado que habían hecho un estudio con estas 5 categorías grandes de liderazgo y 16 competencias. Bueno, pues volvieron a hacer el estudio coincidiendo con la pandemia, ¿no? Y resulta, sí, es muy curioso porque resulta que en 12 de las 16 competencias básicas, las mujeres puntuaban mejor. Wow. Las mujeres lo hacían mejor en términos de impacto, ¿vale? Curiosamente, esas 12 de 16 competencias, solo había una en las que los hombres puntuaban por arriba. Las otras 3 estaban iguales. ¿Cuál es esa que puntuaban más los hombres, por curiosidad? Los hombres solo puntuaron más en desarrollar
pensamiento estratégico. Nada más. En todo lo demás, las mujeres puntuaron mejor. ¿Qué es ese todo lo demás? El campo de las emociones, el cómo me muestro. Soy honesta, me preocupo de desarrollarme, pregunto cuando no sé, doy ejemplo, sé lidiar con el cambio porque soy más flexible. Esas son cosas que por el rol que muchas veces las mujeres han ocupado en la sociedad, Se ha están desarrollado. habituadas a hacer. ¿Y cómo se llama Entonces, ese estudio, Danae? Perdona que te ese interrumpa. estudio ¿Es accesible a fue, cualquier persona o...? no, ese estudio lo hicieron entre más de 7.000 líderes, dos investigadores que se llaman Zenger y Folkman. El Ok. primer estudio se hizo en el 2011, pero luego han hecho como una especie de reestudio, ¿no? Para ver qué estaba pasando con las mujeres. Y lo que pasaba es esto. Y la diferencia básicamente es el desarrollo de ese liderazgo femenino en el campo emocional, en el que yo creo que, que todos, hombres y mujeres, deberíamos aprender, porque creo que es la evolución, es Total. lo que se necesita. Total, Entonces, además, no sé, creo que te preguntaba hace días si inclusive podía ser un tema generacional, porque ahora me respondes en vivo, pero yo sí que he visto una diferencia y yo no siento que mi generación, yo viva esta situación, ¿no? De diferencias de género, ¿no? No, quizás está, pero yo no la he vivido. Pero a nivel corporativo, sí he notado que grandes posiciones, y no solo en la empresa en la que trabajo, sino inclusive otras empresas, hablando con compañeros, con amigos, sí que es verdad que lo ocupan posiciones distintas, pero también con respecto a la edad, también hay una cierta brecha. Entonces yo no me he sentido, digamos, especialmente tocada por el género o más por la edad, quizás, en algunos momentos de mi vida. De hecho, no sé si te conté, pero cuando yo empecé a dar clases y después cuando empecé a trabajar, yo siempre trataba de vestirme un poco más señorial, de peinarme un poco más señorial para aparentar un poco más de edad, porque siempre he sido la más pequeña, cada vez menos, pero la más pequeña, y era como que, ay, la chiquitica, y esa chiquitica ha crecido, ¿sabes? Y tiene una trayectoria hasta que no te ganas el respeto con el tiempo, pero bueno, eso es otra historia. El asunto, y quería entender si también hay un tema generacional con esto o cultural o nada que ver. O sea, ¿es la evolución? ¿Es el ser humano? O sea, ¿de qué va esto, según los estudios? ¿te refieres en lo que tiene que ver con el liderazgo? Sí, Entiendo. sí. Mira, yo sí que creo que hay ciertos sesgos que tenemos y que tienen que ver con el liderazgo. Y es, no solo te ha pasado a ti cuando eras más joven, ¿no? Cuando eres muy joven y vas a trabajar a un sitio, intentas aparentar más, ser más mayor. Yo creo que nos ha pasado a todos Ah, siempre. El primer día que empezamos a trabajar recién salidos de la universidad, o eres muy joven y acabas de llegar a un sitio nuevo, la cosa es aparentar ser más mayor. Y eso tiene que ver con un sesgo de edad, ¿vale? Para los seres humanos, en la sociedad en la que vivimos, el liderazgo está muy vinculado a la edad, porque se supone que a más edad, más conocimiento, y eso te puede llegar a convertir en un referente, ¿no? ya, Entonces, instintivamente nos hemos creído eso, ese sesgo, que no digo que no pase muchas veces, lo que claro. estoy diciendo es que no pasa siempre, ¿vale? Y entendemos que a mayor edad seremos merecedores de más respeto, con lo cual lo que intentamos es aparentar ser más mayores. Es un poco lo que te decía de cuando las mujeres empezaron a llegar a los puestos de liderazgo, ¿verdad? Se mimetizaban con la forma de hacer de los hombres. Porque si yo soy muy dura y demuestro que soy muy profesional, nadie me va a poder decir que es que no valgo porque soy una mujer. Y es otro sesgo, igual, ¿vale? Eh,
somos humanos, estamos llenos de sesgos, llenos, por Normal. todos los lados. El trabajo también va de mirar qué nos está limitando, ¿no? Los sesgos en general son una creencia limitante, no tienen por qué ser verdad. Si yo me pongo emocional en la oficina, ¿soy menos profesional? No tengo por qué, ¿verdad? Pero No sin sé, embargo, depende si lloras en una reunión con algún jefe, porque bueno, pero estás esto emocionalmente, se ve muy mal, la verdad. Independientemente se que ve seas muy mujer o mal. hombre, yo creo que eso no No tiene... estaba hablando del género, he hablado en Sí, general. Si me sí. pongo a llorar, soy menos profesional, pues no tiene, si lo piensas despacio, no tiene por qué, ¿vale? Pero en términos generales todo el mundo pensaría que no eres profesional y Sí, la realidad es que no correla. No tiene nada que ver mi nivel de emotividad con que yo sea una grandísima profesional. agree. No tiene que ver. Agree, Pero, pero al final lo que hablábamos de la percepción, ¿te acuerdas? Y si yo hiciese un estudio 360 y soy muy emocional, hablo en primera persona, soy bastante emocional, con el tiempo lo he ido gestionando porque, bueno, he trabajado en eso, evidentemente, pero es verdad que si hubiese hecho un estudio hace unos años atrás, hubiera salido como una de mis debilidades, ¿no? Y quizás le pase a más personas, seguramente. Y hoy en día es una de mis fortalezas. Entonces, pero lo he trabajado con el tiempo. Y va unido a una digamos, de mis últimas preguntas hacia ti, y es que una vez que estamos en ese punto, tú me decías, ¿no? Que uno de los tips para, digamos, ser mejor líder es conocerte a ti mismo. Y yo creo que totalmente. siempre te estás conociendo, ¿no? Pero en esa búsqueda, y hablo en primera persona, he buscado ese conocimiento durante varios años y lo tengo muy consciente y sigo en eso y creo que voy a seguir. ¿Cómo, cómo, cómo llegar de un punto A un punto B sabiendo tus limitaciones y tus fortalezas? O sea, si tienes algún tip, si tienes algún ejercicio, si tienes algún libro, algo que nos puedas regalar, porque creo que más de una persona nos estará escuchando bien y dirá, vale, estoy en ese punto en el que creo que me conozco y no sé Ujú. cómo avanzar o cómo ser mejor, porque esto es un constante evolucionar, creo. Claro, es que te he dicho cuál es el punto de comienzo, pero no te he dicho cuál es el siguiente paso, que es el fundamental, ¿no? El tema está en que si no te conoces a ti y no eres capaz de gestionar lo que te pasa, esto tiene mucho que ver con lo que nos has contado ahora mismo, ¿no? Oye, yo lo he trabajado y resulta que una de mis debilidades ahora es una de mis fortalezas. Pero si no has pasado por ese trabajo que es más interno, es muy difícil que llegues a desarrollar algunas capacidades que son imprescindibles para poder liderar lo que sea, que es aplicar eso mismo a otro. Tú no puedes desarrollar empatía por la situación de alguien si no consigues ser empática contigo misma, si no consigues saber lo que te está pasando. Y no puedes leer que por cierto, estamos todos preparados para hacerlo según nacemos. Lo que pasa es que nos apagamos la antena. Tú llegas en un grupo de amigos y sabes si ha pasado algo mientras tú no estabas. Sí, Porque somos capaces de leer el ambiente. sí, Bueno, pues muchas veces sucede que llegamos a la oficina y esa antena nos la han quitado. Y no, es un superpoder que necesitamos desarrollar otra vez en ese contexto en el que nos contaron que las emociones no cabían y sí caben, porque seguimos siendo personas. Y si resulta que en tu equipo dos personas han discutido y tú no eres capaz de percibirlo o no eres capaz, me vuelvo a seguir desarrollando, ¿no? De intuir que pasa algo y preguntar, nunca vas a poder solucionar ese problema como líder de ese equipo. Entonces, el siguiente paso es, bien, yo ya me conozco y sé gestionar mis emociones y ya estoy preparado desde ahí para ver qué pasa afuera, ¿no? Para desarrollar mi superpoder de escuchar, de entender,
Y cuanto más desarrollo eso, más puedo desarrollar la comunicación. Yo puedo elegir cuándo contarte las cosas mejor, porque te puedo leer. Pero si no conecto contigo, esto no sucede. Yo muchas veces trabajando el feedback, lo primero que digo es, hay que elegir el momento. No vale un aquí te pillo, aquí te mato por el pasillo. Oye, por cierto, que nos toca que te cuente el feedback de este año. No, porque la otra persona puede no estar en el momento adecuado para recibirlo, por ejemplo. Y el impacto de hacer algo así es muy malo. Sí. Mira lo que me ha dicho, pues es muy injusta, pues no cuenta conmigo, y a lo mejor tu intención era completamente otra. Pero si tú no tienes, digamos, las antenas bien orientadas, no lo vas a saber. Entonces, el siguiente paso, una vez que ya te tienes a ti controlada, ¿no? Es empezar a ver qué hay fuera. Y eso en el fondo es la inteligencia emocional. Y eso es lo que distingue a los grandes líderes. El resto de cosas se pueden aprender, pero eso hay que trabajarlo. Danae, ¿Te he ¿tú qué contestado? opinas? Sí, 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 sí. Me has contestado y me has despertado una curiosidad. Más que una curiosidad, quiero saber tu opinión, porque yo siempre he pensado que los colegios deberían empezar desde cero con el tema de la inteligencia emocional. Y una de las cosas que a mí me gustaría, sería creo que una de las cosas por las cuales yo me dedicaría el 100%, es a trabajar eso en todos los colegios, vamos, del mundo, porque me parece que seríamos todos mejores personas. Y no entiendo cómo eso no está en el pensum de en general. Yo sé que hay colegios específicos que lo han ido trabajando, que lo han ido incorporando, o familias que lo han incorporado, pero me parece absurdo que en esta era no trabajemos eso, por muchas razones, no por el liderazgo, no por el sesgo, no, porque es muy importante para todo lo que desempeñes en tu vida. Es que no puedo estar más de acuerdo, entonces, ¿qué te voy a decir? Yo creo que muchas de ¿Qué las cosas, podemos hacer? muchas de las cosas que nos pasan de adultos cuando nos ponemos a trabajar viene de que nuestra inteligencia emocional no está bien desarrollada. ¿Cuántas veces te ha pasado trabajando que tienes un compañero al que no soportas y no sabes qué hacer? Bueno, pues es que esto va de eso, por ejemplo, ¿no? No tiene que ver tanto con que seas líder o no de ese grupo de trabajo. Es que necesitamos desarrollar nuestra inteligencia emocional para casi todo en la vida, ¿no? Sin ninguna intención de crear polémica, pero parte de lo polarizada que están muchas sociedades de muchos países en esta etapa de nuestra historia viene porque la gente pues no tiene la inteligencia emocional en el grado que deberían, ¿vale? Porque son incapaces de desarrollar empatía, de escuchar, de conectar, incluso con gente que está de pensamiento en tus antípodas. Es que eso es fundamental, pero ya no solo para el líder, Exacto. vamos, sin ninguna duda, para todos nosotros. Y nos iría infinitamente mejor. Y, Como y, y de sociedad y como grandes, conjunto. ¿tú crees que podemos, o sea, que hay grandes oportunidades de trabajarlo? Yo en experiencia te puedo responder, pero quiero que tú me respondas. A ver, hay oportunidades de trabajarlo si eres consciente de que lo tienes que trabajar. Okay. Si no, como todo en la vida, pues no. Pero cuando yo empiezo a trabajar con esos ejecutivos de los que hablábamos al principio, es verdad que en ese camino que llevan al principio dicen, pues necesito comunicarme o necesito mejorar mi negociación o lo que sea, pero casi siempre llegamos al punto de, no, lo que necesito es desarrollarme yo como persona para desde ahí liderar de otra manera, para ser capaz de trabajar con él o con ella, con el que no me entiendo y encontrar un punto de entendimiento. Pero para eso, lo primero es que necesitamos evolucionar en conciencia, evolucionar en inteligencia emocional.
Y entonces, llegado ahí, es donde de repente se empiezan a ver cosas súper distintas, resultados diferentes, que tu impacto es otro, y eso es donde está el valor de verdad. ¿Y tú crees, Danae, por cerrar el punto del liderazgo, que un líder nace o se hace? Bueno, dedicándome a lo que me dedico, te tengo que contestar que obviamente el líder se hace. Ha habido muchos años en el siglo XX que la gente pensaba que el líder nacía y que ahí no había nada más que hacer. O nacías con las características del líder o despídete porque nunca en tu vida vas a llegar a nada en este campo, ¿no? Eso ya se ha demostrado de millones de maneras que es mentira. El líder se desarrolla. No te voy a negar que hay gente que está naturalmente más preparada, ¿no? Es como si quieres jugar al baloncesto y mides 2 metros, pues hombre, tienes ventaja física de saque. Pues la gente que es más extrovertida, la gente que tiene más confianza en sí mismos, tienen a priori pues cualidades que les van a ayudar, pero eso no significa de ninguna de las maneras que vayan a ser buenos líderes, porque el kit no está en nuestros rasgos, el kit está en nuestro impacto, ¿vale? Y gente que a lo mejor, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Winston Churchill era un líder. Si miras sus rasgos, era un líder nato, ¿vale? Sí. Pero sin embargo, solo tuvo éxito mientras fue primer ministro cuando había guerra, porque sus habilidades en un periodo de paz no valían. Wow, Entonces, sí, es verdad. los líderes, los grandes líderes, se hacen, sin ninguna duda. Si nos estás escuchando, tú puedes ser un gran líder. Sí, sí que se puede. No digo que sea un trabajo fácil, pero sí que se puede. Sí se puede. Y bueno, Dana, yo te voy a hacer unas preguntas para cerrar, rápidas. Tienes que ¡Wow! responder rápido, ¿vale? Venga. Venga, ahí va. Una estadística. Una estadística, pues mira, a ver, una te la he dado ya, que el 40% de los resultados del negocio dependen del desarrollo del liderazgo, pero hay una que me gusta más y es que las organizaciones que han apostado por la diversidad tienen en media un 15% más de rentabilidad. Esto fue un estudio que hizo McKinsey hace 3 o 4 años. Un líder. Un líder, pues mira, me voy a quedar con Jacinta Arden. Y si me dejas darte otro, con Angela Merkel. Ok. ¿Algo que cambiarías? ¿Algo que cambiaría? Pues creo que a corto plazo el cómo se está gestionando la diversidad en las compañías, ¿vale? Y a más largo plazo el papel del líder y qué es lo que debería aportar. ¿Y algo que nunca cambiarías? La colaboración entre las personas. Creo que es fundamental. Dime, por último, ¿cuál es la característica que tienen en común esas grandes personas exitosas con las que tú trabajas? Una o dos características que te vengan a la cabeza. El coraje de querer evolucionar. Me quedo con eso. Wow, es un coraje, sin duda, sin duda. Oye, muchísimas gracias, Danae, por tu tiempo, por estar aquí. Dinos dónde te podemos encontrar, porque en LinkedIn te podemos buscar como Danae Cortés, pero no sé si quieres que te busquemos en la web, en tus redes sociales. A ver, en todas mis redes sociales estoy igual, Danae Cortés, en Twitter, en LinkedIn, y luego podéis ir a mi web, danaecortés.com, y allí me podéis encontrar. Yo escribo sobre liderazgo y Y eres podemos hablar de lo profe. que necesitáis. De lo que necesitéis se puede hablar. Es un placer tener este tipo de conversación.
Sí, la verdad es que muy, muy sabrosa. Yo creo que tú y yo, Dana, podemos hablar horas, horas. O sea, yo creo que nos vamos a tener que encontrar un día cuando se pueda y tomar un café, porque yo creo que podemos hablar horas de cualquier cosa. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Me hace mucha ilusión haber tenido a Danae Cortés. Ya saben en dónde encontrarla y por supuesto saben dónde encontrarme a mí. En Instagram, en YouTube y por supuesto en mi página web como rosanisilva.com. Muchas gracias y hasta luego. Por cierto, si te gustó este episodio, compártelo.